Amigos, ¿cómo están? Estamos ya listos, quizás unos minutitos con retraso. Bueno, está un poco viento, ¿no? Si ya es el viento de agosto. Estamos listos ya como les había anunciado. Ya me encuentro con Miguel Tinizaray acá en el Parque Central de la Parroquia Urbana de San José. Vamos a hablar un poquito de Miguel, sus inicios, eh, la impresión de Miguel cuando él vio por primera vez Catamayo y esas cositas allá. Así es que quiero dar la bienvenida a Miguel Tinizaray en esta mañana importante para conversar un poco pues de su parte personal y también del arte. Ya tengo por ahí un regalito que me hizo, así es que es una forma también pues de ver y de interpretar el sentir o el ser de cada persona. Así es que, mi querido Miguel, qué gusto saludarle. Mucho gusto, Estamos para acá igualmente. listos ya para darle la bienvenida, Miguel, con la audiencia de Viva Catamayo. Muchas gracias por esta entrevista y me siento muy a gusto de estar una vez más con ustedes. Muy bien, Miguel. Cuéntanos un poquito, según la biografía que hemos estado leyendo, Miguel Tinizaray no es de Catamayo, pero sin embargo, cuando viene de Noruega, viene a Catamayo. ¿Cuál fue tu impresión? ¿A qué edad llegaste, mi querido Miguel, a Catamayo? ¿Cuál fue tu impresión de Catamayo en aquel tiempo? ¿A dónde llegaste? Bueno, yo llegué casi a los 16 años y medio, casi a los 17 años, vivíamos a la entrada en la calle 24 de Mayo, justo en la esquina, en la primera esquina en dirección al centro. La impresión de Catamayo, como siempre, fue una impresión muy positiva y me gustó ese calor humano y la gente muy trabajadora, que es lo que más me impresionó a mí. Por ejemplo, venía de Cariamanga cuando yo era joven. Para nosotros eso de trabajar, de colaborar con los adultos, no estaba en nuestro vocabulario. Pero cuando vine a Catamayo me di cuenta que el joven trabajaba en las huertas, trabajaba especialmente en los cultivos, también en área artesanal. Y yo también empecé a trabajar, con mi hermano que lamentablemente falleció, Marcelo, trabajamos en las huertas, luego trabajé con el maestro Celi en la mecánica, y también antes de irme a la universidad, trabajé en construcción para ahorrar dinero eh, para los gastos de la universidad. Pero la impresión me gustó, me encantó. El clima no era tan así como ahora. Había viento, pero no tanto. Es como, bueno, el cambio climático y todos esos asuntos. Tampoco había mucha contaminación. Era pueblo pequeño, no había mucha contaminación y se disfrutaba mucho de los atardeceres, porque eran unos atardeceres donde en la caída del sol el calor amenguaba y los colores de ese atardecer eran intensos, llenos de colores. Era un concierto de armonías y eso me encantaba. Miguel, ¿tú ya llegaste a Catamayo cuando terminaste el colegio o llegaste acá a terminar la educación media? Sí, había terminado el colegio, terminé a los 16 años y unos meses más. Entonces, mi tiempo era para la universidad. Allá estábamos ahorrando en los diferentes trabajos que mencionó para la universidad. Bueno, también para ayudar en la casa, porque eso de la universidad salió después, porque realmente cuando mi intención no era estudiar, ni sabía que era universidad, pero acá cuando converso con los pocos amigos que tenían aquel entonces, dicen, oye, voy a la universidad. Digo, ¿y qué es eso? Entonces me di un viaje a Loja y a averiguar, y entonces en ese momento supe que habían dos universidades en Loja, una particular y una estatal. Y bueno, como todo muchacho con las esperanzas por delante, bueno, aposté por la técnica, primero al pre, pero después me di cuenta, no, yo no tengo recursos para estudiar en la privada. Entonces, bueno, tuve que esperar otro año más para entrar a la nacional. Miguel, ¿y a qué edad despierta en ti el tema de las artes plásticas? Bueno, yo ya venía desde Cariamanga, ya venía cultivando esto, yo era muy inquieto desde muy pequeño en cuestión de las artes y dibujar, pero allá no había objetivo. Lo hacía inclusive a escondidas, porque nadie sabía de arte, o los pocos que sabían no querían participar. Me acuerdo que fui a mi profesor de opciones prácticas, que en ese tiempo habían de dibujo, había tensado un lienzo y le dije, Néstor se llamaba el profe, le digo,
Le digo, profe Néstor, está bien tensado este lienzo. Y me dijo, lo miró, tamboreó en la tela del lienzo y no me dijo nada y me lo devolvió. Pero cuando ya llegué aquí a Catamayo, me enteré que había una escuela de artes y me fui a darme una vuelta y me di cuenta que era muy caro, que eso no estaba a mi alcance. Entonces, como que Catamayo fue un despertar más. Inclusive el clima mismo se daba para que uno pueda despertar, no despertar, sino decolar en esa imaginación y creatividad. O sea, a mí sí me ayudó muchísimo. Y la gente también, la gente es muy chévere, muy... No estoy diciendo que la gente caga mango de otro lugar, pero aquí la gente es más, no sé, bueno, no sé ahora, pero en esos tiempos la gente se preocupaba por saber quién era uno, muy hospitalaria. De los vecinos donde tú viviste por primera vez en Catamayo, ¿de quiénes de pronto te acuerdas? Es entre la familia Valdivieso, sí, de don Abel Valdivieso, estaban sus hijos, de ellos también del sargento Ochoa, que eran también vecinos, y otros, al otro lado estaba don Flavio Jaramillo, sí, eran mis vecinos. Por supuesto, mi tío Adán Correa. Ah, ya, es tío suyo, Adán Correa, sí tuvo el gusto de conocerlo a don Adán, le decíamos. Eh, Miguel, luego de aquello tú ya en Catamayo luego de la universidad o en la universidad, cuando tú ya empezaste a hacer tus dibujitos, o fue primero la pintura en lienzo y colores aquello. Bueno, yo lo hice paralelamente. Antes de ingresar a la universidad, yo ya hice mi primer cuadro, que lo conservo en algún lugar. Dibujaba, pintaba, pero no salía todavía al parque ni nada. Entonces, cuando fui al primer año en la Nacional, y primero y segundo año dibujaba, pero ya en tercer año ya tuve la oportunidad de participar en una exhibición colectiva, me acuerdo. Salí en el periódico con los expositores de ese tiempo y para mí fue muy especial, por ejemplo, exponer a alguien que venía que yo no vivía en Loja. Yo en ese tiempo viajaba, ¿no? Y todos los días a la universidad en primero y segundo año. En tercero ya me radiqué, me fui a vivir en Loja. Pero era un aferreño, ¿no? Y de pronto me integraron, ¿no? Y ahí estaba codo a codo con los expositores y los artistas de esa época. Y ahí empecé ya. Y ahí ya se desató toda la furia interior, el despertar del quehacer artístico. Eh, ¿Qué estudió Miguel Tinizaraya en la universidad? Bueno, yo soy docente de físico-matemáticas. Yo estudié físico-matemáticas y como no tenía los recursos, quería hacer un posgrado en matemática pura en la universidad, creo que era en Riobamba, en la Politécnica de Riobamba, algo así, que bueno, averigüé que tenía precios módicos, pero no, realmente no había los recursos, lo único que quería empezar a trabajar y entonces empecé a trabajar en el colegio de Señora de Rosario como profesor contratado por un año lectivo. Luego pasé al nocturno Catamayo, otro año lectivo. Y en 92 ya me fui a trabajar a Saraguro, también como profesor contratado en el Instituto Saraguro, se llamaba ITES, creo que se llamaba así. Y luego a Cuenca. Miguel, luego que tú terminaste el colegio, bueno, dices, llegaste a Catamayo y ahí dijiste, bueno, hay una universidad, hay que seguir estudiando, pero de pronto cuando tú eras niño, ¿qué soñabas hacer cuando de grande, ¿no? Me imagino que ya habían las aspiraciones, decir, bueno, yo voy a hacer un tal cosa, ¿no? Bueno, yo cuando era muchacho lo único que quería tener una bicicleta y ser militar como mi padre. Pero cuando ya tuve los 17 años, cuando eran épocas de la construcción, yo me di cuenta que ser militar no era la respuesta en mi vida. Y además me di cuenta que para mí yo no nacía con esos genes de obedecer órdenes o de disciplina, así, lo que requiere, digamos, un militar, ser un guerrero, ¿no?
y tampoco estaba dispuesto a matar gente o reprimir gente. Entonces para mí eso ya quedó descartado y la opción que vino para mí era arquitectura, ser arquitecto, pero como dije no había la posibilidad. Y luego ya cuando fui a la Nacional y vi todas las opciones, a mí me nacía ser profesor porque mi abuelo fue profesor, pero no un profesor profesional, pero en el campo, cuando él daba clases, me contaba mi mamá que daba clases a los niños y era una persona muy querida en su comunidad por su trayectoria no pedagógica. Entonces dije, no, voy a ser profesor. Realmente no me arrepiento porque me siento muy a gusto con mi profesión. Miguel, y bueno, el tema de la decisión por las matemáticas, o a ver, matemáticas o matemática. Físico-matemáticas, esa es mi especialidad. Pero me imagino que en el colegio tú estudias físico Sí. matemático. Bueno, yo estudié físico-matemáticas también en el colegio. Sí. Tuve un promedio casi de 18 y en la universidad tuve siempre de 9, entre 9 y 10. Eso fue mi promedio en matemáticas y en físico-matemáticas. Muy bien. Entre ir y viajar, de pronto Miguel veía como Catamayo se iba desarrollando, como que se iba creciendo, venía más gente de otros lugares. Sí, eso también a mí me llamó mucho la atención de Catamayo. Siempre fue, cuando yo llegué era como decían, el tomeño. O sea, en ese tiempo todavía no había una inmigración fuerte. Y a partir de que nosotros empezamos, empezaron a llegar más gente, ¿no? Del sur, de Cariamanga, de Taparuca, y me encontraba acá de diferentes lugares, porque Catamayo siempre es y será un puerto agrícola, es un lugar de encuentro, y ahora viven hasta extranjeros acá, ¿no? Sé que, bueno, yo conocí a una pareja de estadounidenses que viven en La Vega, otra pareja de estadounidenses que viven allá en empresa eléctrica. Bueno, de los dos sé, pero que he hablado inclusive con ellos, pero no sé más. Me refiero a estadounidenses, pero creo que hay colombianos, venezolanos, pero este es un puerto realmente, un puerto. Miguel, otra de las situaciones que quizás en algunas entrevistas, no sé si las han topado, ¿cómo era la vida sentimental de Miguel? ¿Introvertido, extrovertido, el enamoradizo de pronto o así frío, como se dice normalmente, de sangre fría? No, la verdad que para mí, mi mamá me inculcó siempre estudia, 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 pero ella nunca me dijo el por qué. Pero ahora como docente entiendo, la educación nos protege el cerebro, nos ayuda a transformarnos, nos ayuda a proyectarnos. O sea, la educación en sí nos da una amplitud de conocimientos y una comprensión de la vida, ¿no? Entonces, mi propósito siempre fue educarme, lo que sea. En este caso, ser docente, que me nacía. Entonces, cuando yo vivía acá, con mis tiempos de juventud, yo estaba para eso, para estudiar, estudiar, estudiar. Y además, no es hablar, las chicas de ese entonces estaban más preocupadas por los militares. Sí, y les doy la razón, porque muchas se casaron como oficiales y ahora tienen una vida muy cómoda. Inclusive han viajado por Europa y otros países de América. ¿No había por ahí de pronto un amor platónico, alguna situación que inspiraba a hacer un dibujo, una pintura? Bueno, como todo artista, uno siempre busca las excusas. Sí, eh, algunas chicas de aquel tiempo generaron poemas, cuadros, pinturas, pero en sí en plan de conquista o de declararse así en términos morochos, declarar el amor a alguien. No, yo no estaba en mis planes realmente. Yo lo único que quería era estudiar y así mis años universitarios fueron solitarios. Yo no tuve ni una chica ni nada, solo. Y en tercero y cuarto año trabajaba y estudiaba. Empecé vendiendo libros, después vendiendo computadoras, las Atari 1020 o 60 creo que eran, Ya. y organizando cursos de computación para ayudarme para mis estudios. Pero fueron años solitarios, yo no tenía a nadie. Claro que había chicas que me gustaban, pero, pero realmente, además yo no tenía dinero.
Eh, Vivía con dos, tres pares de mudadas al año, un par de zapatos al año. Entonces, como que eso también me cohibía como para ser el Don Juan o estar cortejando a las chicas en ese tiempo. Mm, vean, qué importante poder conversar, ¿no? Con Miguel. Yo creo que una conexión sí, un poco más personal de un artista, que luego vamos a ir a esa parte, ¿no? De la interpretación, incluso, como les decía, es el segundo retrato que me hace Miguel Tinisaray, y es similar los colores al anterior, que también me lo hice, que lo tengo guardadito incluso ahí, una fotito por si acaso los colores se vayan a desvanecer con el tiempo. Miguel, bueno, luego nos vamos a saltar ya al tema de cómo conoció a su esposa, pero eso luego vamos. Eh, la matemática o las matemáticas ha sido un tema complicado en el ámbito de la docencia. Por lo general, la mayoría, yo he escuchado que dicen, yo también estudié en el colegio físico matemático, entonces entiendo un poquito el asunto. Siempre dicen, no, las matemáticas no me gustan, como que aborrecen las matemáticas. ¿A qué crees, Miguel, tú que se debe aquello? Bueno, como toda asignatura y como docente en mi experiencia, que las matemáticas no es para todos, igual que los idiomas, igual que la cocina, igual que la carpintería, la mecánica. Por ejemplo, digamos, un alumno sufre de, por ejemplo, de discalculía o tiene otro problema para calcular o para procesar información, abstraer información en el campo de la matemática o la física, es difícil. O sea, pero esa persona no es que no sea inteligente. Nosotros tenemos, creo que según los neurocientíficos dicen hasta 10, 12 inteligencias. Entonces, ser apto para comprender, entender y aprender y enseñar matemáticas, eso no nos hace inteligentes. Es la resiliencia, digamos, que nos hace, la inteligencia emocional que nos vuelve. Esa es la inteligencia, sí. Pero las matemáticas, para alumnos como digo, que sufren de discalculia, es un reto. Pobres, pobres. Y el sistema educativo lamentablemente no tiene una respuesta para ellos. Y uno como docente hace lo imposible que esa población estudiantil por lo menos eh, no pierda, digamos, el interés o se desmotive por el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, en Noruega nosotros tenemos profesores de matemáticas, trabajamos dos por aula. Entonces tenemos un profesor principal y un profesor que trabaja con los estudiantes que tienen discalculia o otras que no pueden abstraer las matemáticas. Inclusive los exámenes y pruebas son hechas para ellos, a sus competencias. Se ajustan quizás a todo pues este espacio, ¿no? De educación. Eh, dentro de las matemáticas, ¿no? También pues quizás bueno, hablando de acá en nuestro Ecuador, que se quedan en matemáticas, pierden el año, como se dice en el argot popular, perdió el año, y es la bronca con el profesor, que el profesor malo, que un puntito y ya se quedó de año, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿El estudiante debería repetir un año? ¿Habría que darle otra oportunidad o habría que ponerle la calificación para que pase nomás? Mm, Como docente hay que ver las competencias del alumno. Si este alumno no tiene ese nivel de abstracción, como dije, sufre de discalculia, hay que hacerle pruebas a sus competencias. Esto, pero este alumno tiene habilidades para otras asignaturas, ¿no? Para la música, quizás para las ciencias naturales o para la biología. Entonces, yo creo que el sistema educativo tiene que poner más atención y ser más eficiente. Bueno, en Noruega al menos nosotros el sistema está diseñado para
ayudar a esta población estudiantil que no tiene una abstracción o es fácil de digerir las matemáticas. En algún tiempo, en un curso, nos hicieron un test y dijeron, a ver, usted aprende escuchando, usted aprende viendo, usted aprende haciendo. Y quizás también me imagino, bueno, de la docencia estoy un poco alejado, estaba en la docencia superior de desarrollo de aplicaciones web y ahí es un poco diferente, pero ya hablando del tema de escuela, de colegio también, me imagino que si se poniera en práctica todo aquello, uno supiera cómo llegar al estudiante. Bueno, ahí viene la capacitación, digamos. Un docente bien capacitado responde, digamos, a las necesidades de los estudiantes. La experiencia más la capacitación, más el ejercicio, digamos, de la docencia, sí hace que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea eficiente. Perfecto, perfecto. Así es que vean con el tema de las matemáticas, la física. Yo tenía un profesor en el colegio que una vez entró al aula con un borrador de esos de tiza, los borradores de tiza, entraba y lo hacía caer. Era profesor de física. Lo cogía nuevamente al borrador y lo dejaba caer. Nos quedamos toditos así como hipnotizados ahí mirando lo que hacía el profesor. Decíamos, se le salió un tornillo, algo, pero nada, había sido la caída libre. Entonces, imagínense, Miguel, de esa forma, pues como nos iban enseñando, incluso el profesor de dibujo técnico nos hizo una alcantarilla para enseñarnos las paralelas, las perpendiculares, un dibujazo para enseñarnos ese tipo de cosas. Miren, esto es una alcantarilla, así se proyecta. Claro, el docente, digamos, se sirve de la pedagogía, ¿no? Y los recursos pedagógicos, la didáctica también, del apoyo didáctico, digamos. Por ejemplo, el ejercicio de la caída libre, la explicación, como dice el profesor de física, es un buen, digamos, visualmente como capta al estudiante, porque todo sensorial al principio, ¿no? Cuando uno hace la introducción a un tema, empieza con los recursos, por ejemplo, en este caso el profe de física para explicar la caída libre, ¿no? Pero también en todo tema tiene sus propios mecanismos la metodología que uno aplica está adaptada al tema. Y es muy importante lo visual, porque nosotros, la información visual que viene, la captamos inmediatamente, salvo que haya una deficiencia visual y no se diga la auditiva. Entonces, el profesor es un ser pedagógico y yo en mis casos, por ejemplo, como docente, inclusive he empezado una clase bailando, por ejemplo. Entonces, entonces ahí viene la creatividad. Bueno, a mí, como un lado artístico, me ha servido mucho como docente, quiero decir. Hay que ser espontáneo, ¿no? Y una vez se hace la del payaso al frente de los estudiantes, pero con las finalidades de llegar, de establecer vínculos o de introducir un tema. Y no es, por ejemplo, yo en mis tiempos cuando universitarios nos hablaban de la motivación, de que la motivación al principio de un tema que se va a dar, que es tomar algo que sea paralelo, que coincida con el tema. Y si, por ejemplo, en este caso del borrador, ¿no? Lo tomamos como motivación, pero ahora la neurociencia dice que hay 6, 7 más motivaciones. O sea, no es solamente eso, es más allá, digamos. La motivación es que el alumno que, que el profesor lo vea y que lo haga ver frente a los estudiantes. Es una de las motivaciones. Ponerle desafíos, integrarlo, generar vínculos, son motivaciones, ¿no? Entonces la motivación ya no, como yo aprendí, ¿no? Digamos, en mi formación como profesor, ahora ya, digamos, esto de la motivación es muy importante y muy compleja. Sí, y justamente ahora con el tema
de el auge de las redes sociales, la tecnología, la misma IA, incluso hay algunas aplicaciones que le dicen, vea, tómale la foto a los ejercicios y le devuelve resuelto. Entonces, con todo eso, en otra entrevista que tuvimos en este tiempo mismo con Miguel, decíamos, bueno, lo decía Miguel, la IA es como para volvernos así como zombies, ¿no es cierto? Con todo eso, pues, luchar o determinar que el estudiante lo hizo o lo hizo una IA. Bueno, este año yo entiendo que este año nosotros vamos a trabajar en los dos proyectos que trabajo allá en Yesheim. Vamos a trabajar con esto de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Y el Ministerio de Educación ya tiene digamos, un portal, digamos, así, digamos, de inteligencia artificial que el año pasado ya nos dijeron, bueno, chequen esto, revisen y familiaricen. Entonces, este año creo que vamos a empezar con lo que tú dices de cómo el docente y el discente puede utilizar como un buen recurso. Porque para mí, como me mantengo, es un regalito que nos hicieron con una finalidad que la élite o como llamen la gente que nos controla en el mundo lo sabe, pero nosotros lo ignoramos. Sí, eh, yo tenía un programa en Radio Positiva de cápsula tecnológica, ¿no? Y cada vez pues estábamos al tanto de lo que va aconteciendo, incluso Elon Musk de X, eh, y todos aquellos pues aparentemente mostraban un tema de preocupación por lo que está creciendo esto así de manera descontrolada. Mostraban ellos mismos, aparentemente digo, una preocupación, querían controlar esto. En definitiva, pues yo me imagino que de pronto estén ellos mismos detrás de todo esto, que quienes controlan el mundo con todo el tema monetario, el tema del poder tecnológico que tienen a través de sus múltiples empresas. Sí, realmente es así. Lamentablemente vivimos casi en la ley de la selva, ¿no? Ya como sociedad nos estamos yendo por un precipicio. Y además parece que la gente ya ha perdido la empatía por el ser humano, ¿no? Y cada vez veo que el hombre tiene esa tendencia a ir al árbol donde un día descendió. Bueno, no creo en la evolución, pero lo tomo como a un paralelismo, ¿no? Vivimos en una sociedad global, digamos, donde la política es un negocio, todo es un negocio, todo es negocio, y inclusive armar una guerra es un negocio. Todo viene relacionado con el dinero, el ego y el poder. Eh, yo no creo que esta gente nos dé la inteligencia artificial o el internet por causas nobles para que nosotros como seres humanos evolucionemos en conciencia, por ejemplo, que haya un despertar de conciencia donde todos vivamos en una sociedad más justa. Inclusive, por ejemplo, ahora escuchándolo en la campaña del presidente argentino, como decían, no, si quieres, si quieres ir al hospital, trabaja y paga. Quieres educarte, paga. Pero si nos vivimos en una sociedad para eso mismo, para ayudarnos. Había una antropóloga que le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿cuál fue el primer signo de civilización en la humanidad? Dijo, nosotros hallamos unos restos de miles de años en una cueva y ahí hallamos el primer rastro de civilización cuando alguien curó una pierna rota. Se hallaron que una persona le cuidó, le entablilló el hueso quebrado, ¿no? Entonces ese es el primer signo de civilización. Entonces, una sociedad civilizada tenemos que ayudarnos, tenemos que pensar por el prójimo, por el pobre, que no puede pagar un hospital, que no puede, se mueren de necesidad. No sé, caramba, para mí una tristeza profunda. Como ahora yo pienso si me, si me enfermo, bueno, yo tengo un seguro de salud que puede cubrir, pero supongamos que no tenga dinero ahí.
¿A dónde voy? Claro. Bueno, acá Catamayo es solidario y hace una recolecta y bueno, hasta ahí, ¿no? A veces los amigos nos sumamos y todo aquello, pero a veces no hay esa suerte de tener los amigos para poder armar todo un aparataje y hacer una colecta, ¿no? Mi querido Miguel, hablemos un poco de la migración. Según la biografía que yo la conozco de Miguel Tinisaray, Miguel primero fue a Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasó en aquel tiempo? ¿Era tema de trabajo? No sé, ¿cuál era la finalidad de ir, de salir del Ecuador, mi querido Miguel? Bueno, la primera vez que yo emigré, bueno, para mí nunca estuvo en mi cabeza emigrar. Eh, y hablo del año 92, por ejemplo. Bueno, como toda persona educada sabía dónde quedaba en el norte de Estados Unidos, pero inmigrar era lo último. O sea, yo estaba ya afincado, ¿no? Lo único que quería trabajar. Pero yo tenía una novia estadounidense. Y bueno, y a través de ella se armó este viaje de irme al norte. Y realmente tuve una visa que en aquellos años me acuerdo, mi mamá me dijo, oye, tu visa es falsa, dice, porque aquí a tal millonario no le dieron la visa. Y tú que solo eres profesor, me dices. Bueno, pero es una anécdota. Inclusive que eso se me quedó tan pegado en la cabeza cuando llegué a Miami, cuando estaba haciendo la cola para presentar mi pasaporte para entrar a Estados Unidos y en las siguientes filas, gente que lloraba, no sé qué pasaba, o con visas falsas, no sé, pero yo me puse tan tenso que digo, oye, es cierto que es visa, mi visa es falsa, digo, no, pues sí me la dieron en el consulado en Guayaquil. Bueno, entonces ese tema de inmigración para mí no estaba en mis proyectos. Yo inmigré por estas causas. Teníamos un plan, habíamos hecho, ya como toda pareja, ¿no? Bueno, voy a los Estados Unidos, no solamente a trabajar, sino a vivir, ¿no? Por eso a través de eso me propuse como objetivo ser profesor allá, y pasé por todo el proceso de convalidación, ¿no? Un Y, filtro. y ahí, entonces, yo pasé por todo el proceso, por el examen de inglés, inclusive hice el examen de secundaria, GDI creo que se llamaba, luego el TOEFL y pasé por la prueba nacional de profesores y toda la documentación, me aprobaron en matemáticas, pero a mí no me gustó Estados Unidos realmente. Para mí el capitalismo puro, no. Entonces me regresé. Miguel, ahí ahí ya hablamos de una parte sentimental, ¿no? La novia de aquel tiempo era norteamericana o era ecuatoriana? No era estadounidense. Sí. ¿Y, y cómo fue ese encuentro, ¿no? No sé, con los chats, No, cómo fue? en ese tiempo no había chance. Yo fui a trabajar a Saraguro de profesor y ella era la voluntaria del Cuerpo de Paz. Bueno, ahí nació todo y bueno, así fue, ¿no? Y era la comunicación por correo electrónico. No, ella vivía ahí, en Ah, ya, Saraguro. ya, ya. Trabajaba con los indígenas. Entonces trabajaba en proyectos de desarrollo para hacer las ventas de las artesanías. Entonces trabajaba con grupos de artesanos, organizándolos y abriendo mercados, tanto nacionales como internacionales, pero más nacionales. Entonces, ahí, a través de esa relación, inmigré. Bueno, después regresé a Catamayo, tenía un taller, galería, que más de un año que lo abrí, luego fui a Cuenca y en el año 2002 ya me encontré con la que es mi esposa, en Guayaquil. Ah, en Guayaquil. Sí, ella se llama Ida House, es noruega. Y bueno, con ella todo fue rápido, fue una conexión muy, muy intensa y sigue siendo intensa, porque ya son 22 años con ella y yo siento que cada día me adentro en ese amor y yo ya he decidido pasar mi
mi vejez junto a ella. Y cuando estuve enfermo, por ejemplo, con el COVID, bien mal, ¿quién estaba al lado mío? Mi esposa. En mis momentos cuando llegué a Noruega como inmigrante, ¿quién estaba a mi lado dándome fuerzas, motivándome? Era mi esposa, mis hijas. Entonces, esos, o sea, los dos momentos que yo he inmigrado, ha habido esa razón, digamos, he cruzado los mares por amor, pero, pero ahora estoy muy contento de haber inmigrado a Noruega, un país socialdemócrata, que el ser humano es el principal capital que tiene el país, los cerebros de cada ciudadano que lo cuidan, ¿no? Con una buena educación, con una buena salud. Entonces me gusta mucho vivir en Noruega y estoy agradecido a mi esposa de haberme dado esta oportunidad de poder vivir en su país. Miguel, cuando uno conoce a alguien especial, como que sabe que es para uno, Sí, ¿no es cierto? No sé, es algo como que uno dice, no, ahí fue y es como que lo atrae así como un imán. sí, efectivamente, yo recuerdo cuando conocí a Ida, inclusive nos habíamos conocido en Guayaquil, habíamos pasado 4 o 5 días juntos, porque ella ya regresaba a Noruega. Y cuando regresé a Catamayo, mi vieja siempre me decía, ¿cómo te casas? Ya estás solterón. Y entonces le digo, ya yo regreso a visitarle y me dice, oye, ¿y cuándo? Digo, digo, ya vieja, ya tengo, le digo, tengo una novia. Le digo, no me digas que es extranjera. Lo siento, viejita, le digo, es extranjera, es de Noruega, más lejos, le digo. Mi vieja se puso triste, dijo, ¿y que no hay mujeres en Catamayo? Digo, pero bueno, así es la vida, le digo. Lo que diga Dios. Y ahí, y eso fue como, o sea, los 5 días fueron de noviazgo y de desconexión. Sí, sí, fueron, como dije, muy intensos y eh, no sé, Ida tenía algo especial, ¿no? Que, no sé, era una su manera de ser cariñosa, de ser una mujer que hablaba poco, pero decía mucho. Y bueno, realmente no hubieron planes, pero me gustaba su manera de ver y enfocar la vida y esa manera de motivarme a mí, como que tú puedes, sale, 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 vamos, 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 siempre. Y entonces dije, bueno, ya tenía 38 años y ella tenía 26, es 12 años menor que mí. Y dice, ya, Miguel, voy a dejar todo, me voy a vivir a Ecuador. Y eso me hizo conectarme más, porque yo no le podía fallar. Entonces dejó todo allí en Noruega y vino a vivir conmigo a Cuenca. Bueno, vivió 11 meses conmigo. Y luego ya quedó embarazada de mi hija. Entonces y me puse a pensar, digo, bueno, Ecuador o Noruega. Un país desarrollado o un país en vías de desarrollo. Y recuerdo, bueno, no quiero llegar a esto, pero mis ahorros que traje de Estados Unidos 2 veces fueron confiscados por la crisis bancaria de esos años, ¿se acuerdan? Entonces, me acuerdo que nos fuimos a darnos una vuelta anoche con los amigos. Y necesitábamos dinero, fui al banco, al cajero y saqué. Y de pronto salió un mensaje, yo no sé por error creo del cajero que decía, lo sentimos mucho, el banco no tiene dinero, algo así. Y eso me llevó para atrás a ese pánico cuando me dejaron sin dinero el Filanbanco y el Banco de la SUAY. Entonces yo regresé y le digo, oiga, vamos a Noruega. ¿Cierto? ¿Serio? Me dice. Digo, sí. Y armamos el viaje. Llegamos con 2 mochilas a Noruega. O sea, nosotros no llegamos con más. Me acuerdo que mi suegro hace unos pocos años miraba la casa y decía, pero ustedes llegaron con 2 mochilas nomás. Y así fue entonces, a pesar de las dos culturas, la diferencia de edad, ¿no? 12 años, nosotros tenemos una vida armónica y dinámica, o sea, normal como cualquier otra familia funcional. Miguel, el tema de la religión, ¿qué es para ti la religión? ¿Tú en qué crees? ¿Cuál es tu fuerza interna? Bueno, ya la externa ya sabemos que en ese caso es la esposa de Miguel, la motivadora y todo, la que dijo, ella cree en mí, yo no la voy a defraudar, pero el yo interno de Miguel,
el Dios, no sé, ¿cómo es esa parte? Bueno, yo soy cristiano, o sea, creo en Cristo, lo siento, lo he pintado al maestro tantas veces, creo en un padre, pero lamentablemente no soy religioso, yo ya no tengo ninguna religión, o sea, digamos, institucional. Digamos, yo no tengo problemas de entrar a una iglesia católica, a una iglesia protestante, a una budista, no tengo ningún problema. Pero me defino como cristiano y mi familia nos definimos como cristianos, pero tener una institución que nos respalde como cristianos, no. Yo ya eso ya me liberé hace años. Inclusive yo le dije a mi esposa, mira, el día que yo me muera, me pasas a la funeraria, al cementerio, yo ya estoy en paz con Dios. No quiero iglesias, no quiero nada. Cada persona asume de acuerdo a su conciencia. Y mi conciencia me dice que no, que las religiones como institución ha hecho mucho mal a la humanidad. No solo las cristianas, ahí están todas las religiones, inclusive las guerras hasta ahora continúan por una religión. ¿Sí? Esa, ese constante pugna de pronto de poder que está en todo lugar. Miguel, el, la relación de pronto con los artistas plásticos de Catamayo, de pronto el maestro Manuel Serrano, eh, Marlon Chiriboga, Espartaco Abrigo, no sé si de pronto están dentro del círculo de amigos o de que de pronto comparten el arte o algunos otros personajes de pronto. No, para mí, yo siempre soy una persona abierta. Yo nunca veo a un compañero de arte como un contrincante, un adversario. No, no. Para mí es fundamental hacer conexiones con ellos y contribuir. Si yo puedo contribuir para que ellos progresen, no tengo ningún inconveniente. Yo, al contrario, por ejemplo, si ellos están abiertos conmigo y me muestran una nueva técnica, una tendencia, yo estoy ahí. O sea, en ese caso yo no soy egoísta. Para mí el arte es algo del espíritu y todo lo que nace del espíritu es para compartirlo. El mismo maestro dijo, sé como la luz, no te metas debajo de la mesa, ilumina. Y el arte es para compartirlo y iluminarlos. Dentro de toda esta historia, Miguel, lo habíamos hecho desempolvar, bueno, no sé si el término nos combina, ¿no? No porque esté puro polvo, ¿no? Lo hablo de forma metafórica. Algunos dibujos, Miguel, me imagino yo, eh, pintando en el parque. En, también creo que fue una forma de ganar recurso económico en Estados Unidos, ¿no? Hacer, ¿cómo se llaman? Grafitis, retratos. Sí. Bueno, volviendo, digamos, como nosotros decíamos, con el cassette, ahora ya no hay cassette. No. Volviendo, ¿qué sería? La memoria. La memoria. Bueno, y yo me acuerdo que en los años 89, 90, 91, más en 90, 91, 92 salía al parque. 91, 92 salía al parque a hacer retratos, para aprender más el retrato, porque el retrato siempre me llamó la atención y retrataba a los niños petuneros, ¿no? A veces les pagaba, a veces posaban gratis, a veces les regalaba el dibujo. Y tengo aquí una colección que he traído de esos cuadernos de esos años cuando hacía retratos de los niños. Si me permites, podemos Claro que sí. ojear, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un retrato del año 91 que me gustaría saber de quién era esta niña, ¿no? Démosle un acercamiento por acá, nos colabora Kevin Iriarte en cámaras. Un detalle por ahí. Sí. Si alguien se reconoce, ¿no es cierto, Miguel? Sí, alguien se reconoce. Aquí también. Aquí está el año, vean, 91. 91. Sí. Y aquí tenemos otro retrato que dice You Say. Juicy. Juicy, creo. Juicy, sí. Y aquí es el primer cuaderno de dibujo que dice en un principio, el año 89. Entonces, hay también mis escritos, mis poemas, mis líricas, A cambio de nada. a cambio de nada.
Entonces, sí, vamos a ver. Por ejemplo, mi hermano Víctor me sirvió mucho de modelo en Ya, esos ya. tiempos. Sí, me encontré dibujado por todas partes. Víctor está de docente, ¿no? Sí, docente también. Y vamos a ver. Por ejemplo, aquí, otro. Pero ese creo que ya es en Saraguro, creo que es este. No, no, creo que en Catamayo. Alex. Les parece militar, ¿no? ¿O es No, boina? es chiquito, un niño. Ah, ya. Sí, ahí está con una gorra. Es un niño. Sí, mira, ya tenía buen dominio del dibujo el 92, ya. Sí. Sí, Y parece que fueran, no sé si el término está bien es dicho, Saraguro. como garabatear. Sí, son esbozos más. Dibujos rápidos que los hacía en 4 o 5 minutos. Chuta. Sí. Este es, ¿qué dice ahí? A ver, creo, ¿no? Ángel. Ángel. Este es Saraguro. Es un niño Saraguro. Ah, claro, también garabateaba. Ah, mira, ¿no? Sí. Ahí está. Es el 92, no, no recuerdo. Y No aquí, recuerdo. y aquí tiene algo como una poesía. Sí, 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 es un poema. Me gustaba escribir mucho. Sí. Vamos a ver si hallamos algo más por acá. Aquí mismo en este cuaderno. Aquí. Ah, está ya más esterilizado, es el término, ¿no? Estilizado. Este dice, Estilizado. es el 91. Sí, y encontré algunos dibujos que el maestro Serrano me había, no corregido, pero me había ilustrado con la luz y las sombras. Ah, Sí, pero sí, son dibujos rápidos. No tengo más por aquí. Un retrato, no, pero ahí. es como mi autorretrato, creo, porque se parece a mí. Sí, ya, aquí haríamos un retrato. Es el 91, técnica mixta. Creo que este era de San Vicente, si no mal recuerdo. Niño de San Vicente. Y aquí otro autorretrato también, porque se parece a mí. Eh, 91. Y aquí tenemos otro dibujo del 91. Creo que una chica Celi, de apellido Celi, creo que era, si no mal recuerdo. Una mirada así media profunda. Entonces tenemos otros retratos por aquí, ¿no? Solo. Ya, otro autorretrato. Ah, ya. Una desfiguración. Entonces, ¿Qué es la desfiguración? bueno, es cuando la desfiguración viene de. Bueno, psicológicamente es hablando cuando nos tratamos de retratar el interior en un momento caótico, una situación de caos interior o exterior. Entonces desfiguramos, digamos, desfiguramos las formas para volverlas un poco más abstractas. Ese es el segundo regalo de Miguel Tinizaray. Aquí hay una desfiguración de Pepe Simancas, ¿no? Casi, digamos. Bueno, aquí, digamos, hablando en términos psicológicos, eh, en este aspecto, digamos, lo que quiero recalcar con la figura icónica del ángel, que en medio del caos siempre hay una esperanza y una buena conexión con los animales, la naturaleza, hace que nos reconecte con uno mismo. O sea, este es el fuego entre el ser y el no ser, entre conectarme y no conectarme, entre la decisión interior, porque todo viene de adentro, ¿no? Todo se mantiene firme cuando nosotros tenemos una constancia de pensamiento hecho y una buena gestión energética en este caso. Entonces,
volvemos a integrarnos otra vez. Esa fase de desintegración, de desfiguración que por una crisis existencial o económica nos produce ese vacío interno, lo llenamos con esa esperanza, ¿no? Digamos en este caso la religión, pero la religión, bueno, Dios está en todas partes, ¿no? Conectarse y la naturaleza, los animales, es otra forma de reconectarse con Dios, ¿no? Entonces, a eso, esto es el tema central de La desfiguración. desfiguración y el encuentro. Ya, o sea, no solamente centrarnos en el problema, sino solucionar el problema. Entonces, identifico el problema y lo soluciono el problema, el campo espiritual. Pues en este caso, por ejemplo, puede ser un icono católico, por ejemplo, conectarse a través de la iglesia católica o la iglesia cristiana, ¿no? Y eso ya depende de cada ser humano. Yo en mi caso, por ejemplo, me conecto más con la naturaleza, a través de la naturaleza, con un ser superior y con el humano mismo, porque ¿qué más que el prójimo? Como decía Atahualpa Yupanqui, ¿qué es el prójimo? ¿Qué es un amigo? Es uno mismo con otro cuero, con otra piel. Entonces, así es. Entonces, entonces estamos combinando el desfase de un momento, conectar el momento con un estado espiritual. Muy bien, Miguel. Se me crea una otra inquietud, saliéndonos un poco del tema. ¿Cuántas veces Miguel Tinizaray se ha cortado el cabello? Bueno, ya siempre me gustó tener el pelo largo, pero yo tenía, mi viejo era militar, entonces nos tenía cortado el pelo como constrictos cuando era niño. Y siempre, cuando fui profesor, me acuerdo en Cuenca, el rector decía, no, tienes que cortarte el pelo para dar, nosotros los maestros somos el espejo de los alumnos. Pero ya a partir del año, cuando emigré a los Estados Unidos, el 95, a partir del 95 quise crecer el pelo. Y el único corte que le di fue por un problema del dolor del cuello, que no podía darme masajes, que lo corté, creo que a la vez pasada estuve con pelo corto, ¿no? Cuando vine. Sí, ahí fue, pero más lo hice por ese dolores del cuello que sufro. Sí. Ya yo, pero y el cabello igual necesita un cuidado especial. Bueno, mi pelo no nada, yo solamente champú, cualquier champú, no. Mi pelo, bueno, no amerita, digamos, cuidados especiales. Sencillamente desde esos espacios de los cabellos ahorita que estaba observando acá, digo, bueno, también preguntemos sobre el cabello, ¿no? De tenerlo así largo y eso, ¿no? ¿De dónde apareció todo aquello? Pues el gusto tiene algún significado. Bueno, y yo siempre me conecté con la parte andina, ¿no? Me gustaba el pelo largo desde niño, por mis raíces andinas, y después que estuve enfermo del corona, me hice la prueba de ADN y salí 99% andino, indígena andino, mesoamericano, Ecuador, Perú, Ecuador, y eso hace que aterrice, ¿no? Con mis raíces. Entonces, eso quiere decir, nosotros somos mestizos, ¿no? Un ancestro saltó generaciones a mí. O sea, él saltó generaciones. No sé cuántas generaciones, no podría decirlo. Pero el 1% soy finlandés. Imagínate, 1% finlandés y el 99% indígena, andino. Entonces eso quiere decir que soy indígena puro casi, ¿no? O sea, soy de la pura raza de América. 100%, ¿no es cierto? Casi. El 1%. Finlandés. Finlandia, ¿no? ¿No? Sí, sueco-finlandeso. ¿Y cómo descubrió eso, Miguel? ¿Qué definió aquello? Bueno, eso fue a través de una prueba del ADN que hice
el ADN común que para saber si alguien es hijo de... Sí, pero bueno, aquí, digamos, centrándose más en la ruta genética. Ah, ya. Sí, entonces me mandaron un mapa genético. Entonces mi ancestro por el lado sueco-finlandés sale de un lugar que ahí está en Suecia y Finlandia. Va de salta a Noruega, de Noruega pasa a Alemania y de Alemania a América. Ese es. Y por el lado indígena soy mesoamericano, un poquito, y el resto soy Ecuador, Ecuador, 6 diferentes grupos étnicos. Vea, para definir cuál es el origen, ¿no? Y eso también nos ayuda de pronto a entendernos quiénes somos. Sí. Aterricé, porque para mí, digamos, la parte andina, la cosmovisión andina estaba en mí, yo entendía rápido todo, las concepciones, los códigos andinos, cuando era niño hablaba, escuchaba a los mayores, y las luces y las sombras en los cerros, el Unanchaquilca, hay otro lenguaje que se utiliza en los Andes, digamos, los escritos en vestimentas, y cómo el hombre andino alteró todas las orografías de los cerros para que en ciertos días del año formen, esas sombras formen figuras del puma, de la llama, del cóndor, que ahora no recuerdo, es Nancha Quilca, el otro Tocapo Quilca. El Tocapo va en las vestimentas y el Nancha va en las orografías del cerro. Por eso yo tengo un video, aprovechando la oportunidad para hacer una pequeña propaganda. Tengo un video en YouTube sobre el Cerro de Ahuaca y la sombra del puma en ciertos días del año que proyecta el puma. Entonces, para mí eso era fácil y hasta ahora cualquier cosa yo entiendo sobre los Andes. Es por mi información genética tengo de este ancestro que saltó generaciones, porque es raro que siempre he visto, por ejemplo, que uno tiene ibérico, un porcentaje inclusive de africano, bueno, pero en mi caso 99% andino y 1% finlandés es un caso muy especial. Miguel, eso también me imagino que la respuesta quizás hay veces que nosotros pareciera que ya habíamos estado en ese lugar sí. O de pronto soñamos solucionando un problema o quizás mezclándonos entre la realidad y el sueño pues de hacer algo, ¿no? En el caso suyo de tal vez de pronto pintando, en el caso mío resolviendo algún problema tecnológico. Sí, efectivamente son las memorias genéticas, ¿no? Cuando va a un lugar y uno tiene ese déjà vu, ¿no? Dice, no, yo he estado aquí. El que estuvo ahí fue un ancestro, porque según la cosmovisión andina nosotros tenemos nuestra memoria intacta hasta la sexta generación. Inclusive podemos tener información o recuerdo genético desde que fuimos Pachamama. La madre tierra, ¿no es cierto? Perdón. Pachamama es un término muy, muy complejo y profundo. Pacha significa tiempo y espacio. Mama, Pachamama significa la madre del tiempo y el espacio, el todo. Al referirnos a la madre tierra sería Ashpamama. Ashpamama, vean. Yo creía que lo que acabé de decir era, ¿no? Pero es otra cosa. Sí, sí, porque, digamos, según la tradición andina, cuando Mama alumbró, en el primer alumbramiento salió la Pachamama. Ese fue el primer alumbramiento. Y luego la Pachamama ya nació embarazada y inmediatamente alumbró y ahí formó el universo, digamos, el cosmos y la tierra. Y en el segundo alumbramiento ya pobló, digamos, la tierra. Ah, ya. Vean, ¿no? Desde desde esa mirada, quizás un poco más profunda en el ámbito, pues, de pronto místico. No, es la cosmovisión andina. Cosmovisión andina. Sí. Dentro de la cosmovisión andina, por ejemplo, nosotros, digamos, el cientifismo nos dice cosmovisión, pero sí es la ciencia andina, podemos decir. Lo que dice la ciencia andina.
Muy bien, mi querido Miguel. Hemos estado por acá cerca de de una horita, ¿no? Conversando algunos temas un poco más profundos, ¿no? Quizás algunos se conecten con nosotros y digan, sí, la plena. Y si no, pues lo van a ver aquí en en nuestro live desde el Parque de San José. Mi querido Miguel, yo quiero ir terminando este breve diálogo. Está un poquito viento por acá, son los vientos de agosto por lo general. No suele ser en los otros meses, ¿no es cierto? Solo en agosto para hacer volar las cometas. Mi querido Miguel, es importante también quizás dejar un mensaje a a la sociedad, quizás del mundo entero, ¿no? A través de esta globalización de redes sociales, nosotros no solamente hablamos de Catamayo, de Loja, del Ecuador, sino del mundo entero, donde se viralice este video. Eh, Hablar, por ejemplo, de matemáticas, hablar de la cosmovisión, hablar del arte plástico. Usted últimamente dijo, yo soy un hacedor de imágenes, no me limito a la herramienta, puede ser la computadora, un lápiz, un esfero, un pincel, en fin, un hacedor de imágenes, creo que es muy aparte pues de la herramienta, ¿no? Si lo hago en la computadora o lo hago a mano. Eh, bueno, como mensaje final, ¿no? Eh, para mí que sería que las personas, todos, se conecten con su conciencia. Y conectarse con su conciencia es un despertar. Y ese despertar que nos lleve a conectarse con su ser interior, ser exterior, el exterior, con el prójimo, con la naturaleza, con Dios, con el universo y el cosmos. Creo que es una gran responsabilidad de los medios ahora, que a través de los programas, a través como estás haciendo esta entrevista, que la gente vaya pensando de otra perspectiva, ya no de la perspectiva consumista, donde todos contra todos, que pensemos más responsable, que pensemos en el prójimo, que pensemos en las necesidades de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos, o sea, pensar con empatía y fomentar, digamos, conexiones más profundas entre humanos, porque nos estamos yendo por ya el cambio climático en poco tiempo ya no tiene retorno. La humanidad es una bestia. Lo que habla el Apocalipsis, ¿no? La bestia. Número 666, ¿no? Es la humanidad, ¿no? Es el número del diablo, como muchos dicen. Pues somos una bestia. ¿No? Somos así como vamos, como estamos, no sé, ese conflicto de poderes, de ego y de ambición que desmedida. ¿Cómo es posible que un ser humano tenga billones, miles de billones, mientras poblaciones, miles de millones de seres humanos vivan por $1 al diario? O sea, para mí el mensaje final es que nos despertemos, que la conciencia fluya, que pensemos más responsablemente. Y gracias por esta entrevista y bueno, aquí estoy unos días más. Si algunas personas quieren conversar, establecer un foro conmigo, vamos a reunirnos un día a tomar un café y podemos hablar de arte, de cosmovisión andina, de mi experiencia como docente en Noruega. Vale, conéctese conmigo, mándeme un mensaje, aquí estoy. Estoy con mis hermanos en San José. Aquí estoy abierto y disponible para ustedes. Muy bien, Miguel, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Siempre nosotros tratamos de tener pues estos espacios al aire libre. Bueno, el día de hoy el viento está un poquito complicado y aquí pues quizás estamos listos nosotros también para poder compartir estos momentos especiales a través de Viva Catamayo TV. Muchas gracias por su atención. Estaremos en un nuevo espacio. Gracias también a Miguel Tinisaray por aceptar esta invitación a conversar sobre estos temas muy importantes e interesantes que pudimos conocer en esta mañana. Muchas gracias también a Kevin Iriarte que nos ayuda, nos asiste con el tema de cámaras. Nos conectamos desde otro espacio para contarles una nueva historia.